Los estudios sobre la memoria social, dedicadas al pasado reciente en Latinoamérica, surgen en la década de los 90 y se articulan con el debate internacional que durante la década anterior se vio marcado por lo que Andreas Husen denominaría el boom de la memoria en Europa y Estados Unidos. Esta explosión de producciones artísticas, referencias históricas, conceptualizaciones y relatos en torno al pasado se enmarcó en las conmemoraciones de los 40º y 50º aniversarios del Holocausto y tuvo un impacto mediático muy relevante. Para este autor, el Holocausto deviene en lo que define como un tropos universal, en el sentido en que marca la pauta para los debates en torno a la memoria y la violencia que se verán en distintos lugares del mundo. Para el caso de Chile y Argentina, Patricia Funes señala que, cito, la lucha por la interpretación del pasado es un apéndice resistente ante la pretensión del poder por cerrar el largo y dramático capítulo del terrorismo de Estado. Así podemos advertir que los usos políticos de los conceptos que estamos revisando tienen distintas aplicaciones para cada contexto que los recupera. Para el caso latinoamericano, la aparición de estos temas a partir de los años 90 no puede sino vincularse con las limitadas respuestas estatales frente a las secuelas de la aplicación del terrorismo de Estado en las décadas previas. Si bien el juicio a las juntas militares en la Argentina, a mediados de la década de los años 80, había dado indicios de la posibilidad de una justicia efectiva, en la mayoría de los países las políticas oficiales en torno a las violaciones de derechos humanos fueron limitadas y en buena medida terminaron por restringirse a la elaboración de los llamados informes de verdad, nunca más, Rettig, Informe Valech, y a las políticas de reparación económicas, sociales, educativas, de salud, etc. Pues estas acciones no necesariamente estuvieron acompañadas de avances judiciales sustanciales y cuando estos tuvieron lugar, fueron obstaculizadas o anuladas mediante las leyes de amnistía e indultos. Observando este escenario con poco optimismo, el chileno Hernán Vidal señalaba en 1997 la necesidad de lograr al menos una justicia simbólica que compensara aquello que diagnosticaba como un vacío de justicia efectiva. A finales de la década y comienzos de la siguiente, no obstante, ciertos hechos modificaron el escenario político, dando espacio a lo que se denominó como los estallidos de la memoria, los que reactivaron movilizaciones y debates sociales en torno a estos temas. Sin duda, eventos como la prisión de Augusto Pinochet en Londres, la apertura de los juicios a represores chilenos y argentinos por el juez Baltasar Garzón en España y la posterior reactivación de causas judiciales en nuestros países, instalaron espacios de reflexión y movilización sobre el pasado traumático. Para las autoras Alicia Salomone y Milena Gallardo, a ello también contribuyeron ciertas conmemoraciones como el 25º aniversario de la muerte de Salvador Allende en 1998, los 30 años del golpe militar en Chile en 2003 y Argentina 2006, la conmemoración de los 40 años del golpe en Chile y Uruguay, las marchas del silencio en este último país. E incluso fue relevante el impacto que tuvieron algunas transmisiones mediáticas, entre ellas las que cabe mencionar como las campañas publicitarias de las abuelas de Plaza de Mayo, llamando a la solidaridad en la búsqueda de los nietos desaparecidos, reportajes televisivos de alta audiencia, como las emisiones del programa Informe Especial de TVN Chile, entrevistas como las realizadas a connotados perpetradores en Argentina y Chile, y aún ficciones televisivas como Montecristo y Televisión por la Identidad en Argentina, o Los Archivos del Cardenal en Chile, entre varias otras. La activación de estos debates sociales entre finales de los 90 y comienzos de los 2000 estuvo acompañada, como vimos en la primera clase, de una importante reflexión académica en torno a lo que empieza a denominarse como el pasado reciente. Según afirma Elizabeth Jelin, desde una perspectiva crítica, este término se acuñó porque en algún sentido representaba un eufemismo frente a la dificultad de nombrar a las dictaduras, las violencias políticas, las situaciones límites a las que fueron sometidos amplios sectores de nuestras sociedades. La misma autora, como principal impulsora de un amplio programa de investigación que congregó desde los años 90 en adelante a varias decenas de investigadores jóvenes en todo el continente, menciona que en ese contexto la preocupación principal se centró en comprender
las huellas de las dictaduras del Cono Sur, la violencia política de los años 1960 a 1980 y la propia situación de los procesos postdictatoriales, donde se evidenciaban nuevas formas de gestionar el pasado traumático. Las clasificaciones que sugieren distintos periodos en relación al tema de la memoria para cada país coinciden en que progresivamente se han ido abriendo las problemáticas a nivel social y cultural, lo que ha sido apuntalado por una amplísima producción artística que han trabajado los temas en sus obras. En términos muy generales, es posible identificar una serie de líneas que han ido dando visibilidad a nuevos contenidos y nuevas formas de recordar, aportando especificidad en el abordaje de experiencias y profundizando en las problemáticas de la memoria. Así, un primer estallido, vinculado con la emergencia de los relatos urgentes de víctimas y sobrevivientes, activa una amplísima producción de producciones que cruzan muchos géneros y que tematizan distintas experiencias individuales y colectivas. Entre estas encontramos principalmente reportajes, testimonios, novelas, obras de teatro, documentales, entre otras. Muchos de estos relatos se concentran en experiencias que, en muchos casos, son enunciadas por primera vez en el espacio público: la tortura, la desaparición, la colaboración, la apropiación de bebés en Argentina, entre otras. Con el tiempo, este campo se va diversificando y aparecen otras memorias más específicas que hasta entonces no tenían un espacio de visibilidad importante en el ámbito público. Algunas de ellas son las memorias asociadas a la militancia política y político-militar, las especificidades de clase, la violencia política, las particularidades de los clivajes sexogenéricos y los relatos de los descendientes, hijos y nietos y las nuevas generaciones. La misma Elizabeth Jelin, en 2012, propone un mapeo de las transformaciones de los estudios que ella misma había contribuido a formar una década antes. Para la autora, el periodo que se inaugura en el año 2010 estaría marcado por la indagación en torno a 4 grandes temas. En primer lugar, el llamado paradigma de los derechos humanos, que había instalado la discusión sobre el uso de la categoría de víctima, en tanto sujeto que sufrió una vulneración de derechos. A su vez, esta reflexión gatilla nuevas interrogantes acerca de quién y bajo qué circunstancias puede ser considerada o considerado víctima, y sobre la tensión entre esta condición y otra que comenzaba a articularse con la anterior, como es la de militante o luchador social. Un segundo tema que señala Jelin es la relevancia que adquieren las políticas institucionales de la memoria y la reaparición, incluyendo la llamada justicia transicional, un espacio reflexivo donde lo central de la cuestión de la memorialización, ligada con la instalación de museos, memoriales, monumentos y marcas territoriales, establecidos tanto desde el Estado como desde las organizaciones de la sociedad civil. Un tercer tema es el de la perspectiva de género, que visibiliza el reconocimiento de las mujeres como víctimas de abusos específicos de carácter sexual en el contexto del terrorismo de Estado. Y finalmente, un cuarto y último tema que tiene que ver con la relación entre memoria y familia, donde Jelin destaca la preeminencia del familismo que históricamente ha legitimado las luchas por la verdad y la justicia a partir del vínculo consanguíneo entre los demandantes y las víctimas. Como sostiene la autora, esta legitimidad hoy se estaría redefiniendo desde nuevos parámetros, en particular desde la idea de que es toda la sociedad la que puede y debe implicarse éticamente en las luchas democráticas que comprometen al conjunto, según vienen levantando distintos actores.